Y yo quería hablarte de la relación de Dios y yo, que es lo que más me apasiona, lo que más me llena el corazón, lo que más me envuelve. Y, ¿sabes? Una vez yo recuerdo que escuché una de mis amigas que decía que hablaba con Dios todos los días. Y yo dije, ¿cómo es eso? ¿Pero qué? ¿Escucha alguna palabra, alguna voz? Y realmente me llamó la atención porque no tenía idea que uno podía hablar con Dios. Y, ¿sabes? Cuando yo me meto en la Biblia porque soy bien, como dicen las muchachas, soy bien investigadora, me encanta buscar tesoros en la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios y tiene una riqueza impresionante. Encontré que Dios desde el principio, Él empezó a hablar, porque Él es un Dios que habla, no es un Dios que es una estatua, que es mudo, es un Dios que habla. Y entonces, aún en la misma creación, Él creó las cosas, creó el cielo y la tierra con su palabra. Podía haber dicho con una varita mágica, ¡plin!, ¿no? Se creó el cielo, la tierra, pero Él decía, sea las estrellas, sea el sol. Y así Dios iba creando, hablando. Y cuando estaba en el jardín del Edén, se paseaba por el jardín del Edén mientras estaban Adán y Eva. Por eso en un momento dado, cuando ellos pecan, Él dice, ¿dónde están? Porque ellos se estaban escondiendo y sabían que Dios estaba allí. Dios se paseaba, Dios lo busca, Dios te busca. Aún cuando estás en una situación difícil, aún cuando estás en medio del pecado peor, Dios te busca, así como lo buscó a Adán y a Eva. Y dijo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque quiero hablar. Pero después cuando vemos en la historia del pueblo de Israel, y te voy a llevar un poquitito rápidamente por esas páginas de la Biblia, cuando vemos en la historia del pueblo de Israel, vemos que Dios era alguien maravilloso, que Dios se... Oh, ¿y eso que apareció allí? ¿Qué es? Cuando Dios se aparecía al pueblo de Dios, era alguien maravilloso que inclusive los pueblos de alrededor tenían miedo porque Dios estaba presente. Dios estaba presente y peleaba por ellos. Era un Dios diferente al Dios de los otros pueblos que eran politeístas. Él peleaba por ellos. Es más, abría mares, cerraba boca de leones, inclusive detenía el sol. Sí, así como lo escuchas. No tanto como detenerlo, creo que más que detener el sol detuvo la rotación de la tierra, pero durante varias horas para que el pueblo de Israel pudiera ganar una batalla, detuvo el tiempo. No sé cómo lo hizo, pero Él es el creador. Así que Dios constantemente interviene y nos busca. Y los pueblos alrededor se morían de miedo cuando el pueblo de Israel se acercaba porque sabían que Dios peleaba por ellos. Es un Dios personal, un Dios que se ocupa de tus cosas y entonces Él interviene directamente con tu vida, directamente. Aún aquellas cosas pequeñas que tú piensas que Dios de eso no se va a interesar, Dios se interesa. Y entonces después cuando el pueblo de Israel entra y toma la tierra, entra al desierto primero, Dios le manda que arme algunas carpitas, unas tiendas para que él pueda encontrarse con su líder espiritual, que era Moisés. Y dice la Biblia que cuando Moisés se encontraba con Dios y salía de la presencia de Dios, su rostro resplandecía. De tal manera que se tenía que tapar el rostro para que la gente no lo mirara, sino que mirara a Dios. Así que él era intencional. Dios buscaba al hombre y Dios se encontraba y Dios proponía. Así que Moisés se encontraba en el medio del desierto. ¿Y sabes dónde Dios quería que pusieran esa tienda? En medio de las tiendas había 12 tribus que cada una estaba reunida y dice que la Biblia que Dios le pidió a Moisés que la pusiera en el medio. Yo como le diría a mi cachorrita que es un metiche, ella siempre quiere estar al lado mío, siempre quiere estar, yo voy para aquí, voy para allá y ella viene conmigo. Dios era así, Dios quería estar en el medio de su pueblo. Y cuando salieron del pueblo, del desierto y llegaron a la tierra prometida, ellos encontraron que podían encontrarse con Dios en un lugar ya, en un templo, en un lugar sólido. A veces creemos que Dios solamente se encuentra en el templo, pero Dios también se encuentra contigo. Pero en ese momento también Dios se encontraba con el líder espiritual en el templo. Y allí su presencia se manifestaba de una manera maravillosa. Pero ¿sabes? Hay un pasaje bíblico que está en Hebreos
capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en un lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Hay otra versión que dice que en otros tiempos y de muchas maneras Dios se manifestó a nosotros. Y antes utilizaba a los profetas. Pero ahora, ¿sabes qué? Dios utiliza a Jesús. Te cuento que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio de Dios. 400 años, 4 generaciones completas en donde Dios no dijo una sola palabra hasta que decidió y se encarnó, no se reencarnó, se encarnó, se hizo hombre en Jesús. Y vino a la tierra para manifestarnos su gloria, para hablarnos, para relacionarse con nosotros, porque esa es su intención, relacionarse contigo y conmigo. Y entonces Él dijo, bueno, dejo mi cielo, dejo mi trono y me voy a ver a mis hijos, voy a meterme con ellos, voy a hablar con ellos, voy a manifestarle mi amor, porque pareciera que todo lo que hice no fue suficiente. Así que Él vino a la tierra y vivió y caminó y predicó, pero no solamente hizo eso, sino que murió y que resucitó. Y sabes, dice la Biblia que cuando Él murió, algo ocurrió en el templo, en aquel templo que habían creado para que Dios se manifestara. ¿Te acuerdas que yo te conté? Pero dice que allí había un lugar apartado en donde Dios se manifestaba, que era el lugar santísimo. El templo estaba dividido, te estoy dando un montón de información, pero después tú puedes buscar en la Biblia. Había un lugar santísimo, un lugar santo y el atrio. Y Dios se manifestaba en el lugar santísimo, que estaba tapado por una cortina muy alta y muy pesada. Solamente Dios se manifestaba allí una vez al año al sacerdote, al líder espiritual. Pero cuando Cristo murió, algo maravilloso ocurrió. Yo te invito a que te metas en la Biblia y veas allí, en el momento que Jesús muere, dice que cuando Él muere, dice que hubo un terremoto y que el velo del templo se rasgó. Pero no se rasgó de abajo hacia arriba. Aquellas que somos mujeres y somos un poquito más viejitas que las más jovencitas, sabemos que uno puede tomar una tela que está media vieja y desde abajo tironear y se abre. Pero ¿sabes qué? Este velo, esta cortina bien pesada, no se abrió de abajo hacia arriba, sino que se abrió de arriba hacia abajo. Una fuerza, alguien espiritual, Dios mismo, abrió esa separación de Dios con los hombres. Y Dios derramó su presencia para que tú y yo nos podamos encontrar con Él y no tengamos que ir a un lugar para encontrarnos. Porque Él sigue buscándote y sigue buscándote. Y cuando Él resucitó, cuando Jesús murió y resucitó y se fue al cielo, envió a su Espíritu Santo. Y envió su Espíritu Santo a tu vida, a la mía, a la vida de aquellos que creen en Jesús, que le reciben como su Señor. Y entonces empezamos a hacer nosotros el templo, así que somos un templo ambulante. Así que no necesitamos ni de la carpa, ni del templo, ni de nada especial, ni necesitamos aún ir al lugar en donde Cristo murió. Porque Cristo, el Espíritu Santo, está morando en ti, vive en ti, en mí. Y entonces cuando caminamos, Él está. Por eso cuando escuchaba dónde se encontraban cada una, no me sorprendía, porque Dios se encuentra con nosotros. En la cocina, en la cocina mientras estamos lavando los platos, a veces mientras estamos cocinando. En mi caso, a mí me encanta salir a caminar con mi cachorrita Bella, que es súper inquieta, y ella está con su lengua afuera todo el tiempo, todo el camino. Pero a mí me encanta y salgo y hablo con Dios. Y ya ni siquiera ya soy una descarada, porque antes me ponía los auriculares para que la gente pensara que estaba hablando por teléfono. Pero la gente debe pensar que estoy media loca, quizás. Pero hablo con Dios y le abro mi corazón. Y entonces en esas caminatas, que a veces troto, pero mucho no, camino y converso y tengo largas conversaciones con Dios. Y otras veces lo hago en mi auto, en mi carro. También he hecho como ya hace al principio, Señor, por favor, protégeme cuando subo a la autopista. Pero
me encanta poder hablar porque es como que el templo se constituye en el lugar en donde yo estoy y Dios se encuentra conmigo y me habla. Y te quiero dar hoy 5 tips que me han resultado en mi vida, en mi experiencia, en mi caminar con Dios, que me han resultado y que quizás te puedan servir a ti para poder tener esos encuentros profundos, maravillosos con Dios. Hay veces que los encuentros van a ser muy emocionales. Cuando tú escuchas una canción, wow, cuando escuchábamos la canción de Lala y de Gerson, uno sentía que estaba en el cielo y que hasta podía tocar, ¿no? A Dios, porque uno siente la música es un vehículo que nos transforma y nos transporta a lugares preciosos, maravillosos. Pero a veces no sientes nada y sientes que la oración no llega al techo, no, otra vez al techo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios allí aún está, aunque tú no lo veas, aunque a veces estés medio en oscuridad, Dios está en la más densa oscuridad, aunque tú no lo veas. Y te voy a dar 5 tips que a mí me han servido en todo este caminar con Dios, basado en Lucas 10:42, que dice que le dijo Jesús a Marta. Jesús tenía 3 amigos que amaba mucho, que eran Lázaro, Marta y María. Lázaro era quien Jesús resucitó. Uf, hoy te di un montón de información, te di el paseo desde el Antiguo al Nuevo. Me falta el Apocalipsis. No. Y él tenía esos 3 amigos que eran para él muy, muy cercanos, muy, muy profundos. Y entonces ellos les gustaba invitarlos a comer. Marta era la que cocinaba, la que preparaba la casa, la que hacía todo. Y María era la más tranquila. Y era la que le gustaba sentarse, arrodillarse a los pies de Jesús. Y sabes, un día Marta estaba enojada porque estaba preparando la comida, preparando la mesa. Y entonces le dice a Jesús, Señor, dile algo a ella. No me ayuda. No le preocupa que yo estoy haciendo un montón de cosas. ¿Y sabe qué? Él le dice, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Nadie. Así que yo te invito a que con estos 5 tips que te voy a enseñar puedas elegir esa mejor cosa y descubras como María eso que es encontrarse con Dios y poder arrodillarse, no a veces físicamente, pero a veces en el corazón, arrodillarse y estar pendiente de lo que Dios quiere decirte, porque eso es lo más importante. Así que los 5 tips que yo quiero darte hoy es que primero establezcas un tiempo. Establecer un tiempo de encuentro con Dios. Hay veces que hay gente, por ejemplo, a mí me resulta a la mañana. Yo que me levanto temprano y a veces estoy esperando que el sol salga porque ya me desperté. Pero es un síntoma de juventud. Entonces me gusta salir a caminar, pero hay personas que no les gusta la mañana. Y hay veces que, bueno, allá y por allá, y hay algunos que dicen, a lo mejor les gusta la tarde o la noche, porque es el lugar el momento donde Dios le siente que Dios le habla. Y Dios te habla de la manera en que tú puedes escucharle. Yo tengo 2 hijos, los 2 hijos son súper diferentes. Con Ezequiel nos gusta mucho hablar. Y entonces cuando se hacía de noche y él llegaba a lo mejor de encontrarse con Marcela, con su novia, cuando estaba en casa y era soltero, yo me escapaba de la cocina porque si él me encontraba en la cocina nos poníamos a hablar por horas, ¿no? Y entonces llorábamos, todo. Con Marco él es más callado, pero cuando habla yo necesito prestar toda mi atención, porque él es bien profundo y él es bien cariñoso. Entonces cada uno se manifiesta de una manera diferente y Dios se manifiesta de una manera diferente con cada uno. No tienes que copiar ningún modelo, pero sí algunos tips que te pueden ayudar. Y entonces, bueno, eliges el tiempo que sea mejor para ti. Algunos a lo mejor va a ser el mediodía, que es el prep de comida, pero bueno, ese es el horario que tú podrás encontrarte con Dios. Lo otro que te propongo es que tengas un plan para leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, no contiene, es la palabra de Dios, no es un libro más. Algunos dicen, bueno, yo ya la leí una vez y la guardan allí. Yo tengo mi Biblia y me la traje aquí para que tú la veas. A mí me gustan las Biblias de papel. A mí me encantan las Biblias electrónicas, pero me gustan las Biblias de papel, porque ¿sabes qué? Me ayuda a ver que cada versículo está reunido con otros versículos que tienen relación.
Y entonces me gusta. Y si tú te fijas, no sé si se ve, pero allí hay un color rosadito en donde yo marqué el versículo que estaba leyendo hoy. A mí me gusta escribir la Biblia. Y entonces utilizo un lápiz. ¿Soy obsesiva? Sí. Tengo 1000 lápiz y este lápiz solamente para la Biblia. Pero escribo mis notas en el costado. Y también tengo mi libro de notitas. Así que, pero la Biblia es la palabra de Dios y tiene el mensaje de Dios maravilloso para tu vida. Por eso necesitas llenar tu mente de la palabra de Dios cada día. Entonces, uno puede, a veces a algunos les gusta abrir la Biblia y marcar en donde Dios le dio una palabra. Y a veces funciona. Pero ¿sabes qué? En mi experiencia es mejor tener un plan. Ahí, si tú te buscas en internet, puedes poner plan para leer la Biblia en un año. Y tienes un montón de planes, que son más o menos 4 versículos por día, y entonces puedes leer y te mezcla Antiguo y Nuevo Testamento. A mí en lo personal no me funcionó. A mí me funciona más buscar un libro de la Biblia, porque la Biblia está formada por 66 libros, esa es otra información, y entonces hay libros históricos, hay libros poéticos, hay libros de profecía, hay un montón de libros y que cuentan experiencias de vida de las personas que actuaron allí en la Biblia y que nos enriquecen y que Dios utiliza sus ejemplos y sus vidas para enseñarnos cosas. Así que yo te invito a que pongas un plan, el que tú quieras, ¿no? Yo, por ejemplo, empiezo con el Evangelio de Juan y entonces empiezo capítulo 1, capítulo 2, un capítulo cada día y tomo mis notas. Entonces, eso te va a ayudar a que Dios te proponga de lo que quiere hablarte, porque si no, uno tiende a hablar con Dios de las cosas que le preocupan. Cuando estamos tristes buscamos algo que nos anime, cuando estamos, no sé, pasando una crisis buscando algo que nos dé guía. Y está bueno, pero a veces Dios quiere proponernos otro plan y nos quiere hablar de cosas que nos van a servir para más adelante. Y entonces el tener un plan ya establecido te ayuda. La tercera cosa es anotar, como yo te decía, anotar todo lo que Dios te dice. Las mujeres nos gusta mucho tener nuestros cuadernitos. Y bueno, yo tengo aquí un cuadernito y he tenido varios. Y entonces podemos buscar un cuadernito bonito, poner en un sticker, marcar, tener marcadores de colores. Tú puedes hacer de eso una creación maravillosa. Puedes pintar, puedes hacer dibujos, lo que a ti te guste. Pero en donde tú puedas poner las cosas que Dios te dice específicamente y poner fechas. Y cuando puedas volver hacia atrás, puedas recordar, bueno, tal día me dijo esto Dios. Y entonces puedas ver que Dios cumplió la promesa que te dio. Así que te invito a que entonces tomes nota. La cuarta cosa, también puedes utilizar, obviamente, un iPad, un iPhone, tu celular, tus notas, como tú quieras, pero lo importante es que puedas tomar notas. El cuarto punto es tener un corazón enseñable. ¿Qué es eso? Que todo lo que Dios te pueda decir te pueda enseñar. A veces Dios nos habla a través de la Biblia, la mayor parte del tiempo Dios me habla a través de la palabra, pero a veces me habla a través de otras personas. Claro, me habla a través del pastor que predica el domingo o el miércoles o el día que sea, pero también me habla a través de circunstancias del cielo, de una situación que me pasó, de una palabra, de algo que escuché. Y necesito tener un corazón abierto para poder escuchar. Dice la Biblia que necesitamos estar orando en todo tiempo. Uno no puede estar arrodillado, no significa que tengo que irme ahora a un monasterio, hacerme monje o monja y ponerme a orar todo el tiempo. No, es estar pendiente de lo que Dios quiere decirme. Y entonces tener mi corazón abierto. Así que necesito saber que Dios me puede enseñar aún de una persona que sea no cristiana y que Dios le dé una palabra que justo fue lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Así que ten tu corazón abierto para lo que Dios te quiera enseñar. Y en mi situación personal, a mí Dios no me hace grandes discursos. I'm sorry, lo lamento. No me hace grandes discursos, sí, Dios me inspira para escribir, pero no es que me hace grandes discursos. Escucha, Liliana, y entonces me habla, me hace todo el discurso. No, Dios no me habla así. Dios es más claro, conciso y concreto, al pie va. No digas esto, sonríe, no pienses esto, cállate la boca.
A veces cuando uno va a decir algún chisme, que uno se sale de sí misma por contar tal cosa y dice, no, no es prudente, no lo digas. Pero Dios es bien concreto. A veces me dice, eres mi hija amada. Dios es bien concreto. Hace un tiempo atrás, hablando con una persona anciana que admiro muchísimo, que es Will Sindwell, me dijo, a mí Dios no me hace grandes discursos, me hace palabras breves. Y entonces necesitas estar atenta a aquellas cosas que Dios te dice en el momento preciso que Dios te lo dice. Así que ten un corazón enseñable. Y por último, sé tú misma. No copies otras cosas. Yo te di te di 5 tips. Pero el quinto es que seas tú misma, que tú te encuentres con Dios de la manera en que tú quieras. En la manera, a lo mejor corriendo, a lo mejor como decíamos en la cocina. La que está en la cocina lavando los platos, dudo de que puedas tener un lápiz y escribir en el agua, pero quizás pueda tener su cuaderno de notas cerca y si Dios le dice algo, tomar nota para poder recordar lo que Dios te dice, porque a veces uno después se olvida. Entonces es importante que puedas tener eso guardado en tu corazón. Así que sé tú misma, habla como tú seas. Te sorprenderías ver cómo yo hablo con el Señor. Yo no soy religiosa. Yo siempre digo que si mi hijo o alguno de mis hijos se levantara, se me acercara y me dijera todos los días, siempre los días los mismos, y me dijera, oh Liliana, oh Madre, Santa Madre, Dios te bendiga, tú eres alabada, y me hablara siempre lo mismo, yo le tomaría la temperatura. Digo, no estás bien, no estás bien. Pero yo espero que mis hijos sean creativos y que cada día a lo mejor me hablen solamente y me digan, hola ma. Y para mí eso ya llena mi corazón. No necesitas hablar demasiado, pero sí necesitas hablar con el corazón, contarle quién eres, lo que te pasa y sin máscaras. No necesitas fingir que eres otra persona. Si estás triste, dile, Señor, me siento triste. Si te está pasando algo y estás en una tentación, cuéntaselo a Dios, porque ¿quién más que Él te puede ayudar? Si dices, no doy más con esta situación, Dios te puede ayudar, pero necesitas abrir tu corazón y saber que Él es tu amigo, que camina contigo, que Él está en ti, pero está contigo. Y por último, esos 5 tips, que yo te los recuerdo, entonces, establecer un tiempo, tener un plan para leer la Biblia, anotar, tener un corazón enseñable y ser tú misma. Y por último, te quiero enseñar un acróstico que aprendimos en casa para leer la Biblia, le llamamos TUR, TOUR. La T de texto, la O de observación, la U de utilidad y la R de respuestas. Y entonces quería enseñarte cómo yo utilizo esto para poder aprender y leer la Biblia. Y entonces, por ejemplo, se me ocurrió hacerlo con 1 de Timoteo 3:16, que dice, todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, como yo te decía, tú buscas un plan de la Biblia, vamos a suponer que estás leyendo Filipenses y entonces te toca hoy el capítulo 4. Entonces, lees el capítulo 4 y remarcas con tu lápiz de color o con lo que tú quieras, Filipenses 4:13. Y entonces lo pones en el texto y dice, bueno, mi texto es Filipenses 4:13. Observación, ¿qué es lo que te dice Dios a través de ese pasaje bíblico? Pregúntale a la Biblia. Dios no se enoja que tú le preguntes qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién habla. Todas las preguntas sirven para poder tener más claridad. Y ver también qué historia tiene ese pasaje, ¿no? Que tiene un contexto bíblico, que tiene un contexto histórico. Cuando Pablo estaba escribiendo este pasaje estaba en la cárcel y él había pasado por necesidades. Cuando uno mira los versículos anteriores y los de que siguen, por eso me gusta leer la Biblia de papel, dice, los primeros versículos dice que en todo y por todo he estado enseñado, así como para tener abundancia, como para tener necesidad, y termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que él podía decir eso porque había estado enseñado en todo, en tener momentos difíciles y en tener momentos muy buenos. Y en los dos había aprendido. Y entonces decía, bueno, había encontrado que la clave era que Dios le daba fortaleza en cada momento.
Y entonces, esa sería la observación que podrías poner, ¿no? en la O de observación. Y la utilidad, la U de utilidad. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, muy bonito. A Pablo le sirvió porque estaba en la cárcel y le sirvió saber que, claro, en una situación como en la cárcel necesitaba fuerza de Dios. Pero ¿en qué me sirve a mí? Bueno, yo estoy pasando una situación difícil, quizás en este tiempo de pandemia en donde estamos con problemas de enfermedad y con problemas económicos y problemas difíciles. Dios también puede fortalecerte. Y entonces decir, bueno, esta palabra sirve para él, pero ahora para mí. Dios me fortalece. Yo sé que Dios en esto me va a fortalecer, me va a dar sabiduría para poder administrar los recursos que tengo, me va a dar sabiduría para poder superar esta crisis, me va a dar ánimo para poder sobrellevar este tiempo. Dios está conmigo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces esa es la utilidad. Se vuelve práctico, se vuelve para mí. Y por último, la R de respuesta. ¿Qué le digo a Dios? Bueno, gracias, Señor. Gracias porque en ti todo lo puedo. Gracias porque tú eres fuerte y porque cada día lo puedo ver en mi vida. Así que con esas 4 cosas tú puedes en ese caminar diario, claro, a lo mejor me va a decir, bueno, no puedo hacerlo todos los días. Pero cuando tú lo haces esto como una rutina, no necesitas a veces hasta escribirlo. Constantemente cuando yo leo la Biblia digo, bueno, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Gracias, Señor. Gracias. Yo subrayo lo que Dios me dice. Porque la Biblia tiene un montón de letras, pero hay una palabra que es específica para ti. Y esa palabra es la que Dios te da. Esa es la palabra que Dios te da. Es el rema de Dios, la palabra del Espíritu para ti específicamente. Y aférrate a eso. Porque eso es lo que te da fortaleza en ese tiempo. Por eso el encontrarte cada día con Dios va a ayudar a que tu caminar sea diferente. No vas a caminar 1 metro por encima de la tierra, pero vas a caminar de la mano con Dios y vas a sentir como que flotas, porque Dios te tiene en sus brazos. Así que yo quiero terminar con una oración para que Dios en este tiempo enriquezca tu caminar y enriquezca y llene de tu mente de palabra, de tu corazón, de su espíritu, y puedas realmente sentir la presencia real de Dios, porque Dios tiene un objetivo y es tu vida. Y Él quiere encontrarse contigo, es lo que más le interesa. Así que aun cuando no lo veas, Dios está allí y te está buscando. Y Él no te va a dejar tranquila. Él va a buscarte y va a abrazarte. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y que le digamos así al Señor: Señor, te damos gracias porque tú siempre nos encuentras, siempre nos buscas, porque siempre estás pendiente de cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu amor enorme, gracias por haber muerto en la cruz y porque tu resurrección hizo que tú pudieras vivir ahora en cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres el camino. Tú eres el camino para llegar a Dios. Señor, gracias porque cada día tú nos encuentras en el lugar en donde estemos y podemos hablar contigo porque tú eres nuestro Padre que nos ama con un amor inmenso, Señor. Te damos gracias por este día y te doy gracias por este grupo de personas, de mujeres preciosas, de chicas maravillosas que hoy se conectaron para escuchar cómo encontrarse contigo y para poder profundizar en eso que es el encuentro contigo. En el nombre de Jesús estoy orando. Amén y amén. Dios te bendiga. A ver, Hola. ¿cómo Hola. estás? Que estás hermosa, Sí, te sí. ves preciosa con ese Encontré vestido. lo primero que encontré en mi... Ay, así se despertó, ¿no? ¿Cómo te sentiste compartiendo con nosotros? Bien, muy bien. Sí. Hablar de Dios me encanta. Sí. Y aunque estaba así como nerviosa... Ni se notó. Sí, ni se notó. No. Cuando me enfoqué, listo. Qué lindo, Lili. La admiramos, la amamos muchísimo y la verdad es que esa pasión y ese amor que solo usted sabe transmitir para nosotros es tipo un honor poder aprender y escuchar de usted siempre. Gracias. Así que vamos a leer. Aquí yo tenía una pregunta que dice Lucerito: ¿cómo puedo saber por qué libro empezar a leer la Biblia? Eso me cuesta mucho. ¿A dónde tengo que mirar? Para acá enfrente. Ustedes saben, ven, o sea, yo con la Biblia bien, pero con las cámaras.
Tranquila. La mejor manera, Lucerito, es que a mí me gusta empezar por el Nuevo Testamento. Y empiezo por algunos de los evangelios que son más sencillos, que hablan de la historia de Jesús. Y entonces puedes empezar por uno de los evangelios. Y después, una vez que lo terminas, el que más me gusta es el Evangelio de Juan porque es el más dulce. Si quieres un evangelio más biográfico, tienes o Lucas o Mateo, que es más cronológico, digamos. El de Juan es más, otra vez ya empecé a enseñar, pues. Tranquila, con confianza. El de Juan tiene más mensajes, más discursos, y a mí en lo personal es el que más me gusta. Y después del Antiguo Testamento puedes ser los salmos, y puedes leerte un salmo cada día. Y vas variando entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Qué lindo, me encanta esa respuesta. Y también tenemos a Catherine que dice, nuestros encuentros con Dios no tienen protocolo, Él está siempre atento. Me gusta muchísimo eso porque va como que también de la mano con el sé tú misma, y no sé si quisiera explicarnos una manera como que mucho más práctica en no entrar en esa comparación de a esa persona sí lo va a escuchar Dios, a mí Hay veces, no. hubo un tiempo que estaba la costumbre de que, o la moda de que se tenía que levantar a las 6 de la mañana para orar. Y ¿sabes qué? Yo me levantaba a las... Ahora me levanto a la mañana porque me despierto, pero en aquel tiempo, que era muchísimo, tenía bastantes años menos, me quedaba dormida mientras oraba y decía estupideces. Porque mientras me iba durmiendo, iba diciendo tonterías. Aquí diciendo la verdad. Y entonces parecía que era la onda de que tenías que levantarte a las 6 de la mañana y hablar con el Señor 2 horas, y yo me quedo dormida. Entonces, cada uno sabe cuál es la mejor manera. Hay otros que dicen, bueno, Dios me despertó a las 3 de la mañana. Ok, habla con Dios a las 3 de la mañana. Pero a cada uno Dios nos habla de una manera diferente, entonces utiliza la mejor manera. Las conversaciones más ricas que yo tengo son cuando estoy con los ojos abiertos y atenta en el tránsito para no chocar. Uy, sí, importante eso. Y allí hablo con Dios, lloro, se me caen las lágrimas y me seco porque soy muy llorona. Amén. Bueno, nos sentimos identificadas. Por aquí también. Así que cada uno tiene una manera. A mí me gusta, yo a veces, bueno, en el momento en que me pongo a leer la Biblia, busco mi cuaderno, pero busca la manera que te sea mejor para ti. Como yo te decía, mis hijos son diferentes. Entonces, y cuanto más hijos uno tiene, a mí Dios me dio 2. Se ve que tenía paciencia para 2. Hay gente que Dios le da como 5, 7. Y creo que Dios le dio la capacidad antes para tener tanto. Exactamente. Pero todos los que tienen muchos hijos dicen que cada hijo es diferente. Así que uno con cada hijo necesita tener una estrategia diferente para hablar. Bueno, Dios tiene lo mismo con todos sus hijos. Así que Dios se va a encontrar en la manera en que tú estés más dispuesta a escucharle. Qué lindo, y me encantaba eso que resaltaban allí, que Él siempre está atento, o sea, así que indistintamente de cuál sea tu manera de encontrarte con Él, Él siempre va a estar allí escuchándonos. Siempre, Él está ahí metido. Me encanta eso. Y aquí tengo otra preguntita que es de Gina López, y ella dice, a veces leo la Biblia y no entiendo el entorno en el que transcurren los hechos. ¿Qué puedo hacer? Ay, qué Está, bueno sí, eso. está muy Mira, buena. hay una aplicación que es YouVersion, que ¡Epa! tiene, ¿está bien dicho? ¡Epa! Sí, ¡epa! Estamos con el inglés, como por favor. Y tienes distintas traducciones. Hay traducciones más sencillas, más formales. Yo soy más de la vieja época, Reina Valera 1960. Pero, por ejemplo, en la iglesia en Casa Church utilizamos Nueva Versión Internacional, es una versión más entendible. Pero hay otras versiones como Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy. Bueno, esa no es tan actual, pero son lenguajes más sencillos y te van a ayudar a entenderla. Entonces puedes leer distintas versiones para aclarar el sentido, leer el capítulo completo. Y ahí, bueno, ahora en internet, yo antes uno tiene comentarios, pero en internet tú puedes poner la frase de lo que estás leyendo y te puede ilustrar un poquito. Y si no, bueno, preguntar a alguien. Pero el hecho de poder tomar distintas versiones que sean más sencillas, sí, te va a ayudar mucho. Es verdad, a mí por lo menos en lo personal, yo leo la Biblia de Joyce Meyer porque ella como que comenta sus notas, claro, su punto de vista, y
es muy sencillo. Así que te entiendo, amiga, tranquila, yo también me pierdo por ahí. Muchísimas gracias, Pastora Lili, de verdad un honor tenerte acá y gracias por responder esas preguntas porque yo me hubiese quedado, y creo que con Dani. Bueno, yo me quedaría guiando la previa, así que... Por ahí. Muchísimas gracias, Lili, te agradecemos un montón. Y gracias a ustedes. Dios bendiga.